Hola, ¿cómo están ahí todos? Vamos a ver un pequeño análisis. Es muy fácil, pero puede causar mucha confusión el cómo usar un par de palabras, en negativo sobre todo, y en las preguntas también, ¿no? Palabras muy básicas, pero que puede ser un poquito difícil para cualquier nivel en realidad. Have, has. Habíamos visto esto en otros videos ya que significa tener y también significa haber. Y depende del pronombre, vamos a usar have o has. Entonces, cuando es negativo, cambia la forma. Si es tener y si es haber, se usan de diferentes formas. Entonces vamos a ver varios ejemplos de frases muy simples y coloquiales de la vida diaria. Vamos a usar el negativo, por ejemplo, con el haber y con el pronombre, vamos a empezar con el pronombre yo. Entonces voy a escribir, por ejemplo, aún no he visto esa serie. ¿Cómo se dice esto? Aún no he visto esa serie. Vamos a usar acá aquí está el verbo que es o sea, de haber, y en tiempo presente. Y como estamos usando el pronombre yo, estamos hablando de yo, vamos a usar el have. Siempre voy a poner acá arriba un poco la fórmula o la regla general, ¿no? De los pronombres que hay. Estos son los pronombres que van a usar. Esto lo he dicho varias veces ya, pero lo repito para que se memorice. Y estos pronombres van a usar el has. Entonces, con yo vamos a usar el have. Entonces, empezamos con I. Y no he visto, va a ser. Entonces, vamos a analizar un poco acá. En inglés se usa mucho la palabra show para hablar de una serie. Es muy común usar show. Entonces, I haven't seen that show yet. Y este yet es el aún que está aquí al comienzo, aquí le hemos puesto al final, es como se usa más. Entonces cambia el orden, cambia todo. Y este I haven't es como la contracción de I have not. O sea, yo no he, no, pues, literalmente. Yo no he, dice acá. El pasado de sí es seen, uno de los pasados que significa visto. Yo no he visto ese o esa serie. Y aún. Ahora si hablamos de no haber, sino el verbo tener, usando el mismo pronombre que es yo y más o menos el mismo tema. Por ejemplo, I don't have a big screen. No tengo una pantalla grande. Entonces, muchos se confunden en el momento de traducir o de pensar del español al inglés, porque del inglés al español es más fácil y si solamente están leyendo el inglés van a saber de qué se habla por el contexto, ¿no? Y ya saben que acá dice, si no hubieran visto la parte en español, pueden traducir, que dice yo no he visto esta serie aún y acá yo no tengo una pantalla grande. Entonces, pero muchos se confunden si quieren pensar del español primero y traducirlo al inglés, si usar el haven't o el don't have, porque saben que se usa el have, eso más o menos lo tienen claro, pero a veces se equivocan y relacionan el negativo del have not con el don't have como si fuera lo mismo, pero son diferentes. Entonces vamos a ir viendo eso bastante ahora. Por ejemplo, ahora usamos el pronombre tú, que es you. Vamos a hacerlo en español primero. Acá hemos terminado con el aún, que podría ir al comienzo. El español es más flexible. Y en inglés esto va a ir al final, que va a ser el yet otra vez. Entonces, no has leído es you. Y otra vez el. Y ahí está, you haven't read that book yet. O sea, tú no has, otra vez el verbo haber. Read es el pasado también, that book yet. Y otra vez aún. Y you va con, you acá con have. Va a ser casi igual. Ahora, en el mismo tema más o menos de libros, si ahora decimos, voy a ponerlo en español. Entonces es más o menos el contexto
o el tema es parecido, pero es diferente. Entonces, si uno lo piensa en castellano, si no lo ve en inglés, uno se puede confundir cuál usar. Si usamos el do, o el does, o el have, o el has, y con uno más o menos tiene claro que va a ir por ahí un not. Eso es lo que uno sabe. Este va a ir por ahí, eso sí, porque es negativo. Uno a veces tiene dudas cuál usar, si el have o el has. Y si es uno de esos dos, usar el haven't o el hasn't, o tal vez el don't have o el doesn't have. Y generalmente recuerden que cuando hablamos de tener, vamos a usar el do o el does. Y cuando usamos el haber, usamos solamente la combinación de have con not o has con not. Empezamos con you, que es el pronombre, siempre empezamos con el pronombre. Y ahora es de tener, de poseer, es don't. Ahí está, you don't have time to read anything. Acá dice, tú no tienes tiempo, y acá to read es para leer y anything es nada. Algunos también pueden confundir este anything con nothing, y algunos pueden poner el nothing, pero no vamos a usar nothing, vamos a usar anything, porque ya tenemos un negativo aquí que es don't. Entonces es como hacer doble negativo, y eso no se debe hacer. Entonces se usa el anything para nada. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿cómo usamos preguntas acá con esto para complicarla más, para confundirnos más? En segunda persona, o sea, tú. Y para complicarlo aún más todavía, estamos usando una palabra en español que se parece mucho a una palabra en inglés. No se parece, es igual. Acá dice as, y no es has, sino es as. Y para agregar encima de todo eso más complicación, ese as tiene la pronunciación de otra palabra en inglés que no se escribe así, pero significa otra cosa no muy apropiada para estos videos. Ustedes ya lo deben saber. Entonces vamos a no complicarnos, vamos a deconstruir, vamos a hacerlo más fácil, porque creo que estamos yéndonos a otro lado ya. ¿Has leído ese libro? ¿Cómo se dice has leído ese libro? Una frase tan corta, una pregunta muy corta. Algunos se pueden quedar en blanco. ¿Cómo se dice esta pregunta tan corta? Estamos hablando de segunda persona, o sea, tú. Vamos a analizar eso primero. You le corresponde have. Así hablemos de tener o haber, cualquiera. Es have. You va a ir con have siempre. Entonces, como estamos hablando de tú, empezamos no con you, no podemos empezar la pregunta con you, tenemos que empezarlo con el verbo, que en este caso es have. Entonces, have you, y después ya podemos hacer el resto, que es mucho más fácil. Leído, el pasado es read, y el resto es fácil. Have you read that book? ¿Has leído ese libro? Está muy simple ahí. Aquí no hay ningún do you, nada de eso, porque estamos usando haber, y haber es no usa los do o does o doesn't o don't, solamente have o has. Vamos con otra pregunta también por ahí relacionada a los libros, y ahora sí vamos a usar el otro have o has, que es tener. Entonces la pregunta, ¿tienes libros en casa? Ahora sí es tener, y también es segunda persona, o sea, you. Y ahora, si hablamos de tener, ya no empezamos la pregunta con have, empezamos con do. Do you have books at home? En este caso sí usamos el do, porque estamos hablando de tener. ¿Tienes libros? Recuerden eso, cuando se hable de tener, es con cualquiera de estos do, does, etc. Por ejemplo, en este caso de has leído ese libro, otra forma también de analizarlo es no en pregunta, sino en afirmación, lo mismo. Si es una afirmación que sí has leído, entonces podríamos decir, es casi lo mismo, solamente cambia el orden en esto, en have you con el you have. Recuerden eso.
O si quieren saber cómo preguntar, primero piensen en la afirmación. You have read that book. Que es tú has leído. Entonces la pregunta sería al revés. Have you, etcétera. Vamos con el he, she o it, uno de esos pronombres. O sea, por ejemplo, vamos a empezar con el él. Y esto es así. Comenzamos con el pronombre he. Y no ha estado. Entonces acá estamos hablando de la palabra haber, no de tener. Entonces estamos usando más en negativo y en tiempo pasado sobre todo. Entonces él, o sea el pronombre he, le corresponde el has, así sea tener o haber. Entonces va a ser he has. Y después él no ha estado, va a ser así. He has not been working lately, aunque en realidad lo más común es poner la contracción ahí, la contracción he hasn't been working lately. El no ha, acá dice no ha, y después estado trabajando últimamente. Ahora, ¿cómo diríamos esto en pregunta? He estado trabajando últimamente, sabemos que hablamos de él. Has he been working lately? Empezamos con el has, después el pronombre y el resto igual. Ahora, si hablamos de no de haber sino de tener, en negativo sería, por ejemplo, como diríamos, él no tiene trabajo, y aquí es he doesn't have a job. Y el negativo, ahora sí empleamos el does not y no es hasn't, porque es tener. Recuerden que he va a usar el does, he, she, it va a usar el does, el resto va a usar el do. Entonces esa es otra fórmula que recordar. Y el negativo, él no tiene, he doesn't have a job. Y cuando hay negativo, siempre vamos a usar have. Esta es otra cosa también que tienen que recordar. No vamos a usar has. Así usemos cualquiera de los pronombres. Cualquiera de estos, I, you, we, they, he, she, it. Ya no vamos a usar el has, sino el have. Lo que va a cambiar va a ser esto, va a ser el do o el does. O sea, va a ser doesn't o va a ser el don't. Pero esto va a ser have siempre, no va a ser has en ningún caso con ningún pronombre, recuerden eso. Entonces, solamente lo que cambia es esto. Si decimos, por ejemplo, you don't have a job, tú no tienes trabajo, entonces si seguimos usando el have. Lo único que ha cambiado es el do, o sea, do not, don't, en lugar de doesn't. Vamos a usar have en todos los pronombres. Y decimos, no tenemos café, es we don't. Entonces seguimos usando have, solamente cambia esto. Vamos a hacer uno más acá y vamos a escribirlo en inglés primero. Acá dice we haven't had coffee for 2 days. O sea, no hemos tenido café por 2 días. Se usa mucho tener como tomar también. Acá diría no hemos tomado café por 2 días. Acá tenemos el pronombre, empezamos con el pronombre en inglés, en español no hemos puesto nosotros, solamente no, y no hemos. Aquí nosotros le corresponde el have, we have, y no we haven't. Y had coffee no hemos tenido literalmente, pero también se usa mucho en una forma, la forma coloquial del inglés de la vida diaria. Se dice esto, we haven't had coffee, no hemos tomado café por 2 días. Por ejemplo, si es una pregunta, empezarla en inglés. Have you had coffee yesterday? Lo que se quiere decir aquí en realidad es, ¿has tomado café ayer? Entonces, have you es tú has. A you le corresponde el have. En pregunta, si fuera en afirmación se diría you have, pero en pregunta empezamos con el have. Have you had es de tener, tenido o tomado en este caso café ayer. Esa es la forma que se usa mucho en inglés. Bueno, espero que con estos ejemplos
se les haya aclarado un poco si tenían algunos errores. Es muy buena idea practicarlo siempre o revisar estos videos constantemente. Y nada más, si esto les ayudó, les gustó, dejen un like por ahí, eso ayuda mucho al canal. Y no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, porque subimos videos con frecuencia de este tipo. Y también pueden revisar nuestro website inglesrelax.com, donde tenemos algunos métodos y tenemos un ebook que se llama Frases para entender inglés, que es un ebook con frases en inglés de diferentes niveles de conversaciones y en diferentes tiempos, en un formato moderno, fácil de leer, y también incluye audios de todas las frases del ebook en velocidad normal, también en velocidad lenta, para entender la pronunciación real del inglés americano, en inglesrelax.com. Bueno, gracias por estar ahí y chao.